Pregunta investigativa. ¿Cómo era la situación política y social de Colombia a mediados del siglo XIX? Ahora, para responder esta pregunta, tendremos que ver qué estaba pasando en Colombia a principios del siglo XIX. Como primer hecho histórico tenemos la Patria Boba. Fue el periodo en el cual los criollos crean su primera forma de autogobierno y que estuvo caracterizada por la inexperiencia política de los líderes. Asimismo, el pueblo estaba dividido entre dos doctrinas políticas, el federalismo y el centralismo. Ahora continuamos con la Reconquista. Comienza con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada en 1815, con el fin de restaurar el virreinato. El siguiente hecho histórico es la campaña libertadora. Básicamente fue una campaña de carácter militar en donde se quería liberar a la Nueva Granada del dominio español. Esta fue protagonizada por Simón Bolívar. Como último hecho histórico tenemos la Gran Colombia, la cual es el periodo en el cual los territorios de la Nueva Granada, Venezuela, Quito y Panamá conformaban un solo país. Ya dichos los antecedentes, comenzaremos con el contexto político a mediados del siglo XIX. Primero, debemos empezar con la creación de los partidos liberal y conservador. El Partido Liberal tiene sus inicios en el año 1848 con Tomás Cipriano de Mosquera, y el Partido Conservador da sus inicios un año después, en 1849, con Mariano Ospina. Estos dos partidos diferían en ideas como la intervención de la Iglesia en el Estado y en la educación. También en ideas de libertad y en la abolición de la esclavitud. Como también en el libre cambio y en el tiempo de aplicación de sus propuestas. Ahora, Colombia entrará en un periodo de tiempo entre los años 1848 y 1855, en donde el Partido Liberal tomará el poder. Este partido hizo unos cambios denominados las reformas liberales, entre los cuales estaba la eliminación de impuestos coloniales, la separación de la Iglesia y el Estado, la eliminación de los resguardos indígenas para así poner estas tierras a producir. Otra reforma muy importante como la abolición de la esclavitud. También el libre cambio, concepto esencial en el liberalismo económico de Adam Smith. Y por último, el proyecto agrícola exportador. Todas estas reformas liberales fueron protagonizadas por José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera. Ahora continuaremos con la Confederación Granadina o el Interregno Conservador. Básicamente, la Confederación Granadina fue una república conformada por las actuales Colombia y Panamá entre los años 1858 y 1863. Esta fue establecida en la Constitución de 1858 durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Al tener estos cambios tan drásticos del orden establecido, hicieron que se despertaran profundas contradicciones al interior de la sociedad colombiana, que se expresaron en dos guerras civiles, en 1851 y 1860. De estas hablaremos más adelante. Asimismo, se dio el regreso de los jesuitas, ya que estos habían sido expulsados por el gobierno de José Hilario López en 1852. Esto quiere decir que la educación estaría a cargo de la Iglesia, y ahora esta tenía fuertes influencias en el Estado. Ahora hablaremos de la Guerra Civil Colombiana de 1860 a más o menos 1862. Esta fue un conflicto que enfrentó al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y al Partido Liberal liderado por Tomás Cipriano de Mosquera. Este también se originó por las reformas llevadas a cabo por los conservadores y el presidente. Así, los jefes liberales encabezados por Mosquera atacaron y entraron victoriosos a la capital, afirmando ahora el poderío de los poderes regionales en contra del centralismo. Podemos ver que estos dos partidos generaron grandes estragos en la población colombiana, y también que el centralismo fue derrotado y ahora se tomaría la doctrina política del federalismo.
Ahora, haciendo un pequeño paréntesis de la situación política vista anteriormente, podríamos concluir que esta fue puramente caracterizada por la inestabilidad política y por la gran indecisión de los líderes políticos y de la sociedad colombiana. Ahora continuaremos con el contexto social a mediados del siglo XIX en Colombia. La mayoría de la población colombiana se alojaba en la parte rural, ya que la economía en esta época era basada en la agricultura. Asimismo, también se crea esta clase social de los campesinos, los cuales eran las mismas personas que vivían en el campo y se encargaban de cultivar. Como dijimos antes, las guerras civiles y la inestabilidad política hicieron que la sociedad de Colombia no adquiriera el patriotismo ni identidad nacional, los cuales son factores importantes para la construcción del Estado-Nación. Otro factor importante fue la disminución de la minería, actividad característica del régimen español. Ahora Colombia pasaría a enfocarse a la agricultura. La sociedad colombiana a mediados del siglo XIX estaba conformada por todas estas clases sociales, en las cuales estaba el clero, el artesanado, los campesinos, los indígenas y los esclavos negros. Ahora aquí podemos ver la pirámide social. En el eslabón más bajo están los esclavos negros, luego siguen los indígenas, luego está la clase campesina, luego siguen los artesanos o los asalariados y por último está el clero. Por último, y muy importante, la abolición de la esclavitud se dio en 1851. Ahora, para concluir, diferentes factores infirieron en Colombia para que no se diera la construcción del Estado-Nación, entre los cuales podemos destacar a los líderes políticos, los cuales ponían su bien individual sobre el bien común de la población colombiana, así como también la inestabilidad política, económica o inclusive social. Y por último están los cambios repentinos en constitución y en general todos los cambios drásticos que surgieron.